con la siguiente intervención. Es de Carlota Leret. Carlota Leret es la hija de Virgilio Leret, quien probable o posiblemente fue el primer fusilado de la Guerra Civil, y de Carlota O'Neill, que es periodista y escritora, que redactó la primera crónica sobre la primera batalla de la guerra. Carlota Leret, desde el año 2001, cuando tuvo acceso a varios expedientes, se dedica a investigar los acontecimientos políticos de esta etapa histórica. Actualmente, Carlota vive en Venezuela. Carlota, bienvenida. Tienes la palabra. Permítanme comenzar por agradecer al Ayuntamiento de Rivas y a su distinguido alcalde, don José Mazo Díaz, al Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y a todos los organizadores de este evento por haberme invitado a participar en el mismo y por permitirme enriquecer mi propia experiencia con la de tantas personas que, al igual que mi familia, también vivieron la tragedia de la Guerra Civil y la tortura de una dictadura atroz, seguida de una transición que aún no ha terminado. Bajo la represión y el miedo engendrado por la dictadura, era impensable que nuestros padres o que nosotros mismos pudiéramos organizar un evento de este tipo. 37 años después de la muerte del tirano, han sido los nietos de las víctimas, los jóvenes españoles, la sociedad civil y los investigadores quienes, con la organización de este congreso, se han negado a dar por cerrado un capítulo de nuestra historia cuyas heridas no han cicatrizado y cuyas injusticias no han sido sanadas. Es por eso que este congreso tiene una importancia trascendental en la historia de España. El levantamiento militar de 1936 en contra de un gobierno legítimamente constituido no fue un acto aislado de militares fascistas. Ellos no estaban solos y aglutinaron el sentimiento de los estratos más conservadores de la sociedad. Los militares reaccionarios y africanistas hicieron suyo el sentimiento de los sectores nostálgicos de la monarquía, de la Iglesia Católica, de los terratenientes y de todos aquellos opuestos a las ideas del progreso social y político. Los conspiradores, bajo la dirección de los generales Mola y Franco, actuaron desde temprano para destruir la República, diseñando sus planes para reprimir a los españoles. Las instrucciones reservadas número 1 y 5 del general Mola, firmadas en Madrid el 25 de mayo y el 19 de julio de 1936, dirigidas a los conspiradores, hablan por sí solas de lo que serían los métodos que utilizarían en la guerra y en la posterior dictadura. Cito: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo al que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Fin de la cita. Esa política comenzó a aplicarse en el Marruecos español, en Melilla, el 17 de julio de 1936 a las 5 de la tarde, pues fue allí en donde comenzó el levantamiento militar. Ese día
tuve el triste privilegio de ser un testigo presencial de la primera batalla de la Guerra Civil, que tuvo lugar en la base de hidros del Atalayón. Mi madre, la escritora Carlota O'Neill, en su libro Una mujer en la guerra de España, observó que fue allí en donde sonaron los primeros disparos que después iban a ensangrentar el mundo. A mi padre, el capitán Virgilio Leret, como jefe de las fuerzas aéreas de la zona oriental de África, le correspondió comandar a las tropas que defendieron la base del Atalayón del ataque de los militares sublevados. Ese ataque, debidamente planificado, fue ejecutado por las fuerzas regulares indígenas, al mando del comandante Mohamed Ben Misian. Pero previamente los conspiradores se aseguraron de que se desmontaran los hidroaviones con que contaba la base del Atalayón, para que no pudieran ser utilizados, y un mes antes ordenaron devolver al parque de artillería 200 bombas que pertenecían al cuerpo de aviación. El ataque en los alzados, en número considerable y debidamente apertrechado, fue resistido hasta que luego de un intenso fuego se agotaron las municiones de los soldados al mando de mi padre. Sus hombres fueron asesinados o detenidos. Curiosamente, son los historiadores franquistas quienes han puesto mayor énfasis en la primera batalla. En su historia de la Cruzada Española, Joaquín Arrarás se deleita narrando la batalla que se libró en el Atalayón, describiéndola en los siguientes términos. Cito: el Atalayón resiste. Este esbelto cono de tierra ocre se levanta arisco en la llanura de Nador. De un lado es el escudo natural que protege la base de hidros de Marchica, donde el capitán Leret urde locos proyectos de resistencia. De otro lado hostil se transforma en espina enconada que perturba el libre uso de los caminos de Seganzán y Ríos a Melilla. Fuego denso de fusilería y ametralladora en torno al Atalayón. Los jinetes Shelja de Corbalán saltan de sus monturas, arman los mosquetones y, como en los tiempos ya casi románticos de la Guerra Santa, corren la pólvora de la muerte, brincando a los demonios con las benditas morenas que suben al Atalayón. Fin de la cita. Uno de los cronistas del franquismo, Julio Martínez Abad, en su libro 17 de julio, la guarnición de Melilla inicia la salvación de España, apunta a la importancia estratégica que para los planes de los golpistas tenía la toma del Atalayón. Él sostiene que, siguiendo las instrucciones de Zanón, el escuadrón de regulares al mando del capitán Corbalán se dirigió hacia el Atalayón, cuya fuerza hubo de ser reducida por la violencia. Pero vencida esta, se abrió el paso a las restantes unidades. Otro falangista, Rafael Fernández de Castro y Rivera, en el alzamiento nacional en Melilla, dedica un amplio capítulo a la ocupación de los aeródromos de Tahuima y el Atalayón y describe con detalle en 17 páginas a las unidades regulares que participaron en la toma y a los oficiales golpistas que las comandaron. Pero poco dice de los aviadores que se les enfrentaron. Menciona la defensa del Atalayón por parte del capitán Leret, de sus dos alféreces de 98 clases y de 4 paisanos, que resistieron hasta que se les agotaron las municiones. Tampoco se refiere al destino que corrieron después de rendirse. Esa tarde, mi padre, mi madre, mi hermana y yo nos encontrábamos paseando por los alrededores de la base y, al oír las sirenas, mi padre nos llevó apresuradamente al barco donde estábamos alojadas para pasar el verano y se trasladó inmediatamente a la base del Atalayón.